le voy a hablar sobre un título que lo puse como una caída vertiginosa. Porque sabe que hay momentos en la vida que no avisan, llegan como un rayo de parte del alma y deja el corazón suspendido entre el cielo y la tierra. Instantes donde la fuerza interior se disuelve, donde lo que creías firme se vuelve como arena. Instantes en los que parecían eternos, pero se derrumba en segundos. De pronto te ves cayendo sin tiempo, sin dirección y sin entender por qué. ¿Por qué a mí? Caes en un pozo invisible donde ni las lágrimas alcanzan para explicar el dolor. Caes aun cuando diste todo y parece que no alcanzó a oraciones, la lectura, todo lo que compartiste. Cuando oraste, el cielo se pareció cerrar. Sus puertas, sus ventanas parece que están cerradas. Pero escucha bien esto, iglesia, porque quiero explicarte este punto que es muy importante. El silencio de Dios no es ausencia de Él. El silencio de Dios es el taller donde Él forja nuevas fuerzas para ti en los momentos difíciles y complicados, donde desarma lo que se quebró para rehacerlo mejor, donde trabaja para perfeccionarte y levantarte con poder. El salmista dice en Salmo 42 del 2 al 4, oiga lo que habla, corta el alma, oiga. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la comunidad y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¡Wow! El salmista pone su alma delante de Dios, que tiene sed y que quiere verlo, pero está lleno de lágrimas y Dios no le responde. Quizás, mi hermano, mi hermana, tu clamor no tuvo respuesta inmediata, porque puede pasar. Tu entorno se volvió puro silencio, con penumbras. Quizás tu alma sintió el vértigo del abandono, cuando Dios no habla. Pero ese vacío que sientes no es abandono del Señor, es el espacio donde Él está construyendo tu fe desde los cimientos. Necesitas ser fortalecida. Él no evitó tu caída. Cuando estabas cayendo, Él la miró, pero la transformó y la va a transformar en testimonio. Él no evitó tu dolor, pero lo va a usar para revelar su gloria en ti. Dios no te soltó, hermano, hermana, no te soltó, te permitió caer para que descubrieras que sus brazos eran el verdadero suelo. Él te recibió ahí, no caíste contra el piso, sino en brazos de Él. Lo que tú llamas fondo, Él lo llama punto de partida. ¿Sabe por qué? Porque donde termina tu fuerza, comienza su poder. Y eso es lo que quiero demostrarle, porque este mensaje no es para los que nunca tropezaron, sino para los que fueron derribados por la vida y aún respiran con fe temblorosa. Aquellos que no pasaron por el valle de lágrimas y dolor, no es un mensaje que van a entender, quizás, pero aquellos que sí ya lo hicieron o que están pasándolo en el momento, este es su mensaje. No crea que Dios está silencioso si aún no le respondió. Entienda que Dios está ahí y está mirando todo el tiempo. Y se lo voy a mostrar. Mi hermano, el Espíritu Santo te dice hoy, yo estuve ahí cuando caías. Y sigo aquí para levantarte con mi poder. Somos templo del Espíritu Santo. Si caemos, Él está mirando. Está con nosotros.
No temas si el suelo desapareció bajo tus pies. Mi hermano, a veces Dios quita el piso para darte alas y que puedas volar y remontar como las águilas. Te hará descender con una gloria, pero te va a ascender con algo que no depende de tu orgullo, sino de la gracia de Él. Te va a levantar, te va a fortalecer, te va a hacer cada vez mejor. Vas a hacer que te sientas bien, pero hay que esperar el momento, porque hay caídas que no destruyen, hay caídas que son para despertar al que está dormido. Hay caídas que es para despertar al que está equivocado, al que tiene problemas. Ahora, hay abismos que no matan, pero enseñan a volar. Si usted vio alguna vez, observa las aves, yo siempre hablo de ellas porque las amo, me encanta, he criado muchísimas y siempre libres, nunca en jaula, jamás, ni las pondré nunca en jaula, siempre están libres, incluso en la terraza, en el parque, y no se van, hasta que llega como todos los animalitos chiquititos de estos, que vuelan. Cuando llegan a su adultez se van a hacer su nido. Y lo fantástico de estas aves es que ellas cuando vuelan van hacia un lugar y se quedan y después vuelven. Y a veces nosotros nos distraemos cuando volamos en nuestra vida diaria y nos quedamos en un lugar mirando una luz que no es la de Cristo. Y Dios está mirando y dice, esta persona o este amado o esta amada, dijo hay persona porque hay quien todavía no está convertido, pero va a ser llamado por Dios. Hay preseleccionados, dice la Biblia, que van a ser llamados por Dios. Hoy no son hermanos, mañana sí. Pero dentro de los cristianos también hay personas que se quedan mirando una luz equivocada, no es la luz de Cristo. Es necesario que el Señor los llame en atención, porque si no, se van a apartar. Tal vez no se pierdan, pero van a tener que pasar por tribulación para llegar al reino. Mire, el tema este es que estos abismos que nos enseñan a volar, es como estas aves que yo les digo, cuando quieren aprender a volar, yo las de chiquitas, hasta que no tenían pluma, cuando quieren aprender a volar y están en mi mano, se tiran de repente. Y a veces se caen al piso, no se lastiman porque mueven sus alitas, pero no tienen fuerza para volar. Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. A veces creemos tener la fuerza necesaria y las alas crecidas, pero no podemos volar porque el abismo es muy profundo. Y Dios no dice nada, porque Él quiere que aprendamos a hacerlo por nosotros mismos. Yo se lo voy a ir mostrando, porque, mire, el mismo Dios que te vio descender, ahora te va a ascender con gloria. Es el mismo Dios. Dios sabe lo que tú no ves. Él conoce las alturas que te marean y los abismos que te abruman. No te asustes si perdiste pie. Vio que a veces uno patina y se asusta. No te asustes. A veces Dios permite una caída para salvarte del orgullo y mostrarte que no dependes de tu equilibrio, sino de su misericordia. Creemos que somos equilibrados y no lo somos. Por muy maduro que seamos, tenemos errores humanos. No somos perfectos, solo Dios es perfecto. Hay un instante donde parece que todo se rompe. El alma toca fondo, pero lo que creíste fondo en realidad son los brazos eternos de Dios que te recibe con ternura y afecto santo. Es el lugar perfecto para abrazarse a Él y derramar las lágrimas en Él, porque Él las enjuga. Algunas caídas son para despertarte del letargo, porque hay alturas que alimentan el orgullo, la vanidad, el autocontrol, el ego, etc. Es decir, todo aquello que te hace débil delante de Dios. No nos ayudan todas esas cosas, ¿verdad que no? Ahora, Dios desea rescatarte de todo eso. ¿Sabe por qué?
porque esos son caminos que te alejan de Él, no te acercan. El orgullo, el ego, la autopercepción de que soy mejor, la vanidad, no me acercan a Dios, me alejan. Él está ahí, yo me voy para allá. Porque lo hago con mis fuerzas, no con las de Él. No estoy mirando la luz precisa, la perfecta. Estoy mirando para otro lado. Estoy en una posición humana. Pablo, apóstol, ayer también lo tocamos, fue derribado al suelo y cegado por una luz celestial, porque marchaba a Damasco creyéndose fuerte, instruido y con autoridad espiritual, pero con un corazón endurecido. Él iba con cartas especiales de los sacerdotes a capturar cristianos, creyendo que lo que estaba haciendo estaba bien para Dios. Tenía una equivocación garrafal. Iba a capturar cristianos en nombre de una fe que ya no existía, ya no tenía vida. Una fe que estaba basada en la gracia cuando Cristo Jesús ya había muerto en la cruz. Y ese Pablo, que tenía una gran fe, pero en algo que no se podía mirar ni tocar, que era la ley, iba caminando y fue así como Dios decidió llamarlo y mostrarle que la fuerza que Pablo tenía era sin gracia y con gran violencia y que su celo sin amor era solo persecución. Se lo leo, Hechos 9, 3, 5, dice así. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mire, Saulo cayó, mi hermano, cayó al piso, pero no cayó en el vacío. No se fue muy abajo, sino que en el propósito de Dios, él tiró de la piola de su orgullo y lo hizo caer. Pero no lo dejó en la ruina, lo estaba preparando para levantarlo como apóstol de las naciones. El 60% del Nuevo Testamento escribió él. El Saulo que iba a capturar cristianos con una fe puesta en la ley, creyendo que hacía las cosas bien para Dios, cuando Cristo se les presenta como una luz incandescente que lo ciega, resplandece y se convierte en un apóstol que empezó a ganar almas y a escribir cartas para la iglesia, para ordenarlas, para enseñarles, para trabajar con ellos, para alentarlos, para fortalecerlos. Esa es la luz de Cristo. Pero la luz no habla. Mi hermano, a veces estamos siendo iluminados, pero no escuchamos la voz de Dios. ¿Sí me entiende lo que quiere decir? No estamos solos. No estamos abandonados. Que no oigamos la voz y solo un silencio. Es una proporción que Dios tiene en su carácter para nosotros, para moldearnos. La caída que parecía el final de Pablo fue el punto donde la mano divina tocó su alma humana, lo cambió, le dio un giro de 180 grados. Le iba para allá, ahora viene para acá. Dios se lo dijo de esa forma. Porque cuando el hombre se eleva sin raíz, se vuelve frágil, como un árbol con poca raíz, el primer viento lo voltea. Pero cuando cae en las manos del Señor, se vuelve eterno. Porque cuando caes en las manos del Señor, viene la salvación. Y es para siempre, no es por un rato. No es un contrato. Pedro aprendió hundiéndose más que caminando sobre las aguas. Pedro entendió que podía bajar de la barca y caminar sobre las aguas, pero cuando dio unos pasos se hundió. Y aprendió mucho más, porque ahí el Señor extendió sus manos y lo sostuvo, lo salvó de que se ahogue.
David conoció más a Dios en sus lágrimas que en sus victorias. David era un hombre serio, profundo, que tenía todas sus cosas en orden, pero tenía muchas lágrimas porque tenía muchos problemas, muchos errores delante de Dios. Aunque Dios había dicho que David era conforme a su corazón. Pero él aprendió de las lágrimas, no de las victorias que ganaba. Jonás, oiga, entendió más de la obediencia de Dios en el vientre del pez que predicando en Nínive. Que Dios le dijo, andá y predicá en Nínive que se arrepientan porque las voy a destruir. Y Jonás no quería, no quiso, se escondió de Dios. Hasta que en un momento dado, usted lee ahí en el libro de Jonás, ¿qué pasa? Viene una gran tormenta, los que estaban con él en el barco, supersticiosos, dicen, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Oremos cada uno a nuestro Dios, no sea cuestión que perezcamos todos. Y le dijeron a Jonás, ora tú a tu Dios. Y dijo, no, el problema soy yo, porque yo me estoy escapando de Dios. ¿Qué hacemos? Arrójenme al agua y se calmará la tempestad. E hicieron eso y vino un pez y se lo tragó. ¡Wow! Cuando se lo tragó el pez, y ahí estaba, dice Jonás en su libro, en el Seol, es decir, en la región de los muertos, ahí empezó a orar a Dios. No cuando Dios le dijo que vaya a decir, Señor, te ruego que no me envíes. No, no. Cuando estuvo en el Seol, en la región de los muertos, en el vientre del pez, se puso a orar a Dios. Y Saulo descubrió en el polvo del camino, donde fue echado, la luz que lo transformaría en Pablo. ¿Me va entendiendo? A veces en el sufrimiento, a veces en la situación extrema es cuando conocemos más a Dios. El mundo reconoció al Cristo en Jesús solamente cuando Él fue crucificado y resucitó el tercer día. Ahí estaba un montón de gente alrededor de Jesús. Solo los que lo seguían, que era un grupo. No los de alta alcurnia, ni los romanos principales, ni los sacerdotes principales no sabían quién era. Tuvieron que pedirle a uno que se los mostrara, que fue Judas, que lo vendió. Porque no sabían quién era. Pero los que seguían a Jesús veían sus milagros, prodigios y maravillas, pero no entendían que Él era el Hijo de Dios. Entendía que era un gran profeta, que Dios lo usaba para maravillas, para verdades. Pero solamente cuando pasó por la cruz y después que lo pusieron en la cueva, el tercer día resucitó, se dieron cuenta que ese era el Cristo que se estaba anunciando desde el día 1. Se dieron cuenta que estuvieron caminando con el Dios vivo cada día, especialmente sus discípulos y sus íntimos, como su madre María, como María Magdalena. Así también tú, mi hermano, en ese descenso que te dolió, estás siendo redireccionado. Se cambió tu dirección, no estás destruido, porque hay caídas que no son accidentes, sino que son cirugías del alma, que necesita ser perfeccionada. Hay cosas que hay que cortar, que duelen, que queman, que lastiman, pero que hay que quitarlas. Cuando era niño, tengo mi mano marcada, las dos manos, por muchos lados. Estaban llenas de verrugas, por alguna razón que desconozco, nunca lo supe. Yo tengo 68 años y yo le estoy hablando cuando tenía 7 u 8. 60 años atrás, la única forma era quemarlas y cortarlas con una tijera en el hospital. Usted no sabe lo que duele. Yo como niño tenía que poner la mano así, no había anestesia que valga. Y la quemaban con un electrodo que me dolía hasta el alma. Y después con una tijera la cortaban. Esas cirugías que hoy me dejó las manos blancas y en paz, a mí me dolieron, pero me dejaron manos hábiles. A veces el alma tiene verrugas, a veces el alma tiene callos,
A veces el alma tiene daños que hay que darle cirugía, mi hermano. A veces no nos damos cuenta del dolor porque ya estamos acostumbrados a él. Pero déjame decirte que Dios no hace nada sin anestesia. Claro que nosotros nos sentimos mal, pero Dios tiene anestesia, aunque no nos parezca. Porque el Espíritu Santo está moldeando en ti una sensibilidad que no se aprende en los templos. Aquí nosotros podemos predicar todo lo que quiera, pero esta sensibilidad espiritual especial se aprende en el desierto individual, a solas, en los momentos más difíciles de la persona, porque es el trato de Dios hacia el hombre. Dios no siempre habla cuando caes. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene que esperar que se apague el ruido de tus propios pensamientos. El por qué a mí, el por qué ahora, y que la justicia, y que cuántas cosas cuando pasa algo, no pensamos así muchas veces. ¿Verdad que sí? A muchos les pasa, aquí detrás de cámara, a muchos les pasa. Hay que esperar que esto se apague, porque si no Dios no puede hablar porque tú no lo escuchas. Si mi pensamiento es el por qué y para qué y de dónde y la injusticia, por más que Dios hable y grite, yo no lo escucho. Porque estoy metido con las cosas mías, no con las de Él. Dios quiere que haya verdades en ti que solo se comprenden en el silencio profundo. Cuando Él habla y tú estás escuchando con el corazón, entonces ahí entiendes que Dios tenía un mensaje para ti, que tenía que trabajar en ti. Al final, cuando el polvo de esas caídas se asiente y el alma puede respirar, uno toma aire y decir, bueno, está pasando. Te das cuenta que esa caída, que fue el principio, hoy es el principio de una vida victoriosa para ti, que estás cambiando, que te estás formando de otra manera, que el Señor te está perfeccionando, que está rediseñando como un arquitecto perfecto tu alma. No que te va a hacer perfecto, pero sí que te va a permitir a ti que luego puedas ayudar a otros, porque cuando tú conoces el verdadero dolor de la caída, del daño, entonces es ahí cuando estás en condiciones de hablarle al hermano, a la hermana que está cayendo. No hay forma, si no conoces el dolor, de explicar lo que es el dolor. Mientras nosotros caminemos igual que el primer día, no vamos a saber si nuestro pie está pisando tierra firme o tierra que Dios me dio. Cuando no paso problemas, cuando no tengo una situación en la cual con el yo, no entiendo lo que Dios me da, es cuando el Señor tiene que actuar. Porque estás haciendo las cosas con tus fuerzas, no con las de Él. Y para el Hijo de Dios, la hija de Dios, que tiene que crecer y desarrollarse, es necesario y muy importante escuchar la voz del Señor. Porque es el que va a marcar el camino, el paso y la dirección en la que tienes que andar. Si estás en una situación similar, si estás sufriendo, si estás cayendo, si está tu alma rota, no creas que Dios no está, no creas que Dios se cayó, está esperando el momento de abrazarte, está esperando el momento de iluminarte porque tiene un plan para ti. Mientras no pensabas en el dolor que era una señal de Dios, Dios estaba preparando el punto exacto. ¿Sabes para qué? Para abrazarte, para que no te destruyas. Porque a veces nosotros nos embalamos y por ir muy rápido nos golpeamos y nos lastimamos.
Y Él no quiere eso. La gracia no encubre, la gracia reconstruye lo que está roto, lo que no está bien, lo que está mal sano, lo enfermo. Corta, cicatriza y pone piel nueva. El mismo Dios que permitió el descenso ahora te llama a levantarte con propósito. Donde hubo vergüenza va a haber testimonio. Donde hubo ruina va a haber altar. Y donde creíste que todo había terminado, Cristo comenzará algo nuevo en ti. Amén. Aproveché el momento. Sí, me estaba secando. Cuando tus fuerzas se apagan y ya no hay estrategia, ni palabras, ni amigos, ni defensa, y una calma misteriosa se apodera de tu alma, no es solamente una suerte, no, es Dios amortiguando el golpe. Porque a veces en el dolor es como que hay un momento de descanso. En ese momento es que Dios está ahí. Ahí es cuando Él te está amando, aunque no hable. Él no evitó tu caída, no, claro que no. Porque había algo en ti que debía romperse para sanar. Había que cortar para sacar eso que molestaba. Pero tampoco permitió que cayeras hasta el fondo, porque su amor puso un límite al dolor. Porque hay dolores terribles, mi hermano, que si nos dejamos llevar nos mata a nosotros mismos, físicamente lo digo. Nos destruyen, nos hacen mucho daño. Pero ahí está Él para poner el bálsamo especial. Su mano invisible detuvo lo que tus ojos no podían ver. Y cuando finalmente creíste que tocaste el suelo, en realidad descubriste que ese suelo eran sus brazos que se estaban sosteniendo. El Dios que parecía distante te estaba esperando, allí en el punto más bajo, para levantarte a lo más alto que jamás llegaste. Caer no te define, pero levantarte en su gracia sí. Porque cualquiera puede caer, pero no cualquiera es levantado en la gracia de Dios. Solo aquel que lo permite. Caer no significa fracaso, significa humanidad, somos personas. También considera que permanecer caído, es muy importante esto, eso sería negar la fuerza de su amor. Porque a veces nos quedamos tirados, no nos levantamos y estamos ahí con un pensamiento apagado, pero en realidad Dios te está diciendo, confía en mí, cree en mí, búscame a mí, ponte a orar. Dios no se avergüenza de tus caídas. Mi hermano, mi hermana, no se avergüenza. Él las convierte en testimonios de su poder. Cuando Jesús encontró a Pedro, que lo había negado 3 veces, que se había humillado llorando y que creyó que el Señor ya lo había desechado, Él no le recordó su error. Él no le dijo, Pedro, me negaste, Pedro, ya no eres digno de estar conmigo, Pedro, ya no te amo. No hizo eso, sino que le preguntó, Pedro, ¿me amas? Entonces yo te pregunto a ti, ¿amas a Dios? Aún en la caída, aún en el descenso, aún en la dificultad, ¿amas a Dios? ¿Tienes tu corazón puesto delante de Dios? Cuando Jesús le hizo esa pregunta a Pedro, levantó al discípulo que estaba caído. Cuando Jesús resucita y se le presenta a algunos, le dice, ve y avisa a los demás y llama también a Pedro, porque ya Pedro no estaba con ellos. Ya Pedro creyó que había sido apartado. A veces creemos que por un error caemos y somos apartados de la presencia de Dios. Déjame decirte que no, Dios no es eso, no es un hombre que se venga, no es un hombre que tiene violencia en su vida. No, mi hermano, mi hermana, este Dios que tenemos es un Dios hermoso, maravilloso, que extiende sus brazos para que tú no te lastimes.
Es un Dios que nos guarda, nos cuida todo el tiempo. Que te pregunta, ¿me amas? Porque cuando el amor santo restaura, ¿sabe qué? El pasado negativo que tenemos pierde poder. El problema es que si no permitimos que ese amor de Dios penetre en nosotros, todo lo negativo que tenemos aquí y aquí sale para afuera. Y de la llenura del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué estás hablando para amar a Dios? ¿Vituperas? ¿Insultas? ¿Maldices? ¿Gritas? ¿O estás diciendo gloria a Dios que está conmigo? Señor, te alabo, te bendigo. Gracias, mi Dios y mi Señor. ¿Ves la diferencia? De la llenura del corazón habla la boca. Así también Dios nos está señalando un tropiezo. De la misma manera. Y te sigue preguntando, ¿lo sigues amando? Entonces, si lo sigues amando, levántate una vez más como a Lázaro. Levántate y anda, sigue caminando. Sigue por la vida. Dios está contigo, te está iluminando, te muestra el camino. Síguelo. Porque quien todavía ama, aún tiene propósito ante Jesús. Si tú ya no amas a Dios, no hay más propósito delante del Señor. Y un día vas a estar delante de Él, pero por tribulación. No como novia. Vas a estar ahí frente al juicio. Toda caída tiene un final, entendamos eso. Y cuando vuelvas a caminar, lo vas a hacer distinto. Más humilde, más tierno, más sabio, con más amor. Vas a caminar quizás más despacio, sí, seguro, pero van a ser pasos que te sostienen con una esperanza viva, porque son pasos que te enseñó el Señor. Ya no mirarás con orgullo a los que tropiezan. Vio que a veces estamos mirando a alguien que volvió al alcohol, a la droga, a un vicio. Es este tipo, esta tipa, siempre lo mismo. O no ha pasado o no ha escuchado eso. Yo lo escuché muchas veces. ¿Y sabe qué, mi hermano? Tenemos que ayudarles, porque los vicios son cosas del enemigo, que mete a la persona en una situación que lo distrae de la vida cristiana. Yo creo personalmente de lo que voy a decir, que el vicio que tiene una persona, la adicción que tiene una persona, la puso el enemigo ahí porque esa persona fue seleccionada por Dios para tener una obra mañana. Y Dios lo que quiere hacer es quitarlo del medio. Perdón, el diablo lo que quiere hacer es quitarlo del medio para que Dios no haga la obra de él. Lo distrae. Eso es personal, no está en la Biblia. Ahora, yo quiero que entienda algo que es muy fuerte. Si nosotros miramos que si conocemos el dolor, estamos preparados para sanar a otros, también tenemos que ver quién fue quebrado con amor, porque tiene algo para ser sanado y tenemos que ayudar. Solo quien fue levantado del polvo puede decir con verdad, Él me levantó y me dio un propósito. Si no caíste, nadie te va a levantar. Lo que quiero decirle es que piensa y recuerda que el sufrimiento no te hace menos útil, te hace más real. Ahora sabes lo que duele y por eso tu palabra tendrá bálsamo y aliento para otros. Vas a saber qué decirle. No es lo mismo ir a, ya va a pasar, tranquilo, no hay problema, yo te quiero, vení que te abrazo. A saber dar las palabras que el Espíritu Santo ya puso en ti cuando hizo el cambio. Unas son palabras tuyas y otras son palabras de Dios. ¿Qué cree que va a tener efecto en el otro? El abrazo, cuando uno lo da físico, tiene que ser un abrazo espiritual de Cristo en nosotros, porque tenemos que ser imitadores de Él. La Biblia dice que tenemos mente de Cristo.
Tenemos que actuar como Él quiere. Tenemos que ser moderadores de la palabra para que se entienda. Tenemos que ser hacedores de la palabra para ver que hemos creído. ¿Sí me entiende? Ahora, el Espíritu Santo va a tomar una sensibilidad tuya y la va a convertir en una unción que restaura, que alimenta y que levanta. Con tus palabras, porque son las palabras que Dios te puso en el corazón. Quizás tu herida deje una cicatriz, posiblemente, pero esa cicatriz va a ser tu corona de testimonio. Contará la historia del Dios que no te soltó nunca. Va a contar la historia del amor que esperó en silencio hasta volverte a ver. Va a contar la historia del abrazo que llegó justo a tiempo para recordarte quién eres tú delante de Dios. Se lo leo, Salmo 37, 23 y 25. Escuche esto. Pero el Señor, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Y sigue diciendo, yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. ¿Me entiende? Dios jamás te va a dejar desamparado. Nunca va a dejar a un justo mendigando pan. Mendigar pan significa mendigar de la palabra de Dios. Significa mendigar el alimento, el pan que el Señor Jesús entregaba. Significa tener para nosotros en nuestra vida eso que buscamos todo el tiempo, la palabra santa de Dios. No va a haber justo mendigando pan. No va a haber necesidad de levantarse, porque acá lo está diciendo. Cuando caiga, no quedará derribado. ¿Caíste, mi hermano, mi hermana? ¿Caíste? Bueno, no te quedes ahí derribado. Dice que Él no quiere que estés derribado, porque el Señor sostiene tu mano. No te puedes caer. Si estás cayendo hoy, no temas tu caída. No, está fuera del conocimiento del Señor. No está, no. Él no solo ve tu descenso, Él te espera en tu aterrizaje. Y cuando todo te parezca perdido, vas a oír una voz suave que te está diciendo, ¿ves? Yo nunca te solté. Solo te estaba enseñando a corregir algunas cosas que te estaban alejando de mí. Hoy el Señor declara sobre ti, mi hermano, mi hermana, el ciclo de caída termina aquí. Fin. Se terminó. La mano que te sostuvo en la oscuridad te levanta ahora para que brilles en su luz. Vas a caminar otra vez. Vas a adorar con más fuerzas. Y tus lágrimas se convertirán en semillas de resurrección. Gloria a Dios. Porque no existe caída tan profunda que la gracia de Cristo no pueda transformarla en testimonio eterno del amor de Cristo. No importa cuánto hayas caído, no importa ni cuántas lágrimas hayas derramado. El mismo Dios que te vio caer es el que ya te escribió a ti para que resurjas. Eso es lo bueno. Y la historia no termina en el polvo, sino en el cielo. Esa es la verdad, allá arriba. El enemigo creyó verte vencido, muchas veces, pero no sabía que el suelo donde caíste era el taller del Espíritu Santo. Allí entre ruinas, Dios comenzó a escribir una nueva versión de ti. No con tinta de culpa, sino con fuego de propósito.
porque quiere usarte. El Señor no solo te va a restaurar, te va a usar. Serás una herramienta útil en sus manos. Cuando Él quiere usar una herramienta, necesita una herramienta que esté buena, que esté bien, que no esté oxidada, que sea eficiente. Y si te restauró, vas a ser correcto. Tu voz va a ser más profunda, tu fe más firme, tu compasión más pura. El que fue derribado ahora será instrumento de consuelo, porque nadie se restaura tan bien como aquel que fue sanado por Dios. Nosotros de un hospital nos dan el alta y salimos a veces, mi hermano, medio rengo o doblado, o que nos tienen que llevar hasta en una silla de ruedas porque estuvimos 4 o 5 meses en terapia intensiva y no nos quedan fuerzas. Pero cuando Dios te restaura, al instante te afirmas y al instante estás levantando la vista y dices, gracias Señor, porque me levantaste otra vez, porque soy tu hijo, soy tu hija, porque todo ese sufrimiento pasó y ahora soy más fuerte que antes y ahora puedo hablar tu palabra con denuedo, con amor, con gracia, con fuerza y puedo restaurarme yo y puedo restaurar a otros, puedo hablar a los vecinos, puedo hablar a mis amigos, puedo hablar a mi casa, a mi familia y los tengo que ver aquí en la iglesia, los tengo que ver convertidos. Esa es la palabra de Dios, el que levanta el alma, que se vuelve valiente. Tu caída no fue tu final, fue tu inicio, el proceso te dolió, pero también te purificó. Y mientras otros solo vieron lágrimas, el cielo vio un renacer. El profeta Isaías refleja esa unción fresca para revelar el propósito de Dios, que tuvo cumplimiento mediante el encuentro de Cristo con la humanidad. Tengo 2 versículos para leérselos y ya casi termino. La voy a leer primero, Lucas 4, del 18 al 21, para que se entienda mejor. Lo voy a hacer al revés. Estaba escrito de al revés, pero lo voy a hacer de esta forma. Lucas 4, 18, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor, dice el Señor Jesús. Y en el 21 sigue, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura que habéis oído. El Señor estaba en el templo, abrió el libro y leyó eso. ¿Y sabe de dónde lo lee? Isaías 61. Isaías 61, mire. ¿Se acuerda lo que leímos? Isaías 61, 1 al 3. Escuche. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Y mire este 3, versículo 3, para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Plantío del Señor para que Él sea glorificado. ¿Ve cómo coincide lo que dice Lucas del Señor? Esta palabra que el profeta puso ahí fue la que después el Señor, 750 años después, 750 años después, el Señor las leyera en un libro. El mismo Dios. Mire, mi hermano, el fuego que te quemó ahora será la luz que te guíe.
El valle que te quebró va a ser el terreno donde florecerás, porque nadie puede permanecer en la oscuridad cuando el sol de justicia ha salido sobre su vida. El sol de justicia, es decir, Cristo Jesús. Ese es el que nos ilumina. Camina con la frente en alto, eres testimonio del Dios vivo. La gracia vence, la fe renueva y el amor restaura. No hay daño que no pueda ser restaurado por Dios. Ya no eres el que cayó, eres el que se levantó con propósito eterno. Cuando hables de tu pasado, no lo vas a hacer con vergüenza, sino con gratitud. Porque cada cicatriz será una puerta abierta para mostrar que Dios sigue levantando a los que se atreven a caer. El ciclo de tu caída ha terminado hoy. Ahora comienza la estación de tu gloria que Dios te concede. Hoy el tiempo ha cambiado para ti. Si estuviste pasando necesidad espiritual, Dios te dice, se terminó. Si estuviste con una situación difícil, Dios te dice, se terminó. Y tal vez aún falta un poco de tiempo. Pero sabes ahora que Dios no te abandonó nunca. Jamás. A ti que estás ahí detrás de cámaras. Nunca te abandonó Dios. Jamás. Aunque no haya hablado, pero sí te estaba iluminando. Aunque no lo hayas visto con estos ojos. Pero cuando estamos quebrados, lo tenemos que ver con los ojos del corazón, no con los ojos del cuerpo. Dios nos levanta para que brillemos más que Él, aquí en la iglesia. Y no Él muestre en nosotros esa luz que va a llamar a otros, para que seamos testimonios verdaderos del Dios vivo y santo. Para que el Cristo resucitado se vea en nosotros. Y cuando nos ponemos en fuerza, en oración delante de Él, todas las cosas son sí y amén. Aunque el resultado no sea el que esperamos. Pero el resultado va a ser el que Él quería. Y cuando lo empecemos a aceptar y a entender que es así, es entonces cuando ya estás restaurado, cuando Dios te quiere utilizar, porque dice, ahora hijo, hija mía, ahora eres como yo quiero, ahora vienes caminando a mí, ya no te estás alejando. Por eso vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, por tu amor y por tu gracia. Sabemos que tú restauras, sabemos que hoy se termina ese camino de caída. Sabemos que hoy levantamos nuestros brazos al cielo, en señal de amor y de gracia, porque tú nos has levantado, protegido, abrazado. Tú has enjugado nuestras lágrimas. Señor Dios mío, gracias por cada alma, por cada persona que aquí está, por cada hijo y por cada hija, por cada uno que ha recibido tu palabra, Dios mío, porque yo sé que le has hablado al corazón de muchos, porque también me hablaste a mi corazón, porque cuando me diste el mensaje, Señor, era para mí, y yo sé que no soy el único que te necesita, todos te necesitamos. Por eso te doy gracias por cada momento, Señor. Por eso, Señor, te ruego en esta hora que el Espíritu Santo descienda con una doble porción para que ellos puedan sentir tu presencia y tu amor y tu gracia los levante. Gracias por fortalecerlos, Señor. Gracias por estar presente en cada uno de nosotros y que tu palabra haya sido atesorada
en los corazones conforme tu voluntad ha sido hecha. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.